Queridos hermanos, una frase que a mí me ha marcado mucho es aquello de meterse en la fila. Eso es bíblico. Por ejemplo, el apóstol San Pedro, el apóstol Santiago nos dicen, Dios no hace acepción de personas. Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿quién necesita ser perdonado? Todos, todos. Yo soy sacerdote. Necesitas ser perdonado, necesitas perdón. ¿Quién necesita conversión? Todos. Pero mi hijo tiene 6 años, su hijo necesita conversión. ¿Pero qué pecado puede tener un niño de 6 años? Siéntese usted en un confesionario, no se lo recomiendo si no es sacerdote, pero siéntese usted en un confesionario y verá las cosas que uno oye. Uno oye personas que fueron abusadas o que entraron en juegos sexuales a los 5, a los 6, a los 7 años de edad. Entonces, claro, no es la norma, pero esas cosas pasan. Entonces sí hay personas que necesitan tener una primera conversión a sus 5, a sus 6 años de edad. Por supuesto, habrá que ver qué conciencia de pecado tiene la persona, qué atenuantes hay en ese caso. Pero que hay pecado, perfectamente detectable. Unos amigos míos tienen su hijo. El hijo lo estaban preparando para la primera comunión. Vamos a suponer que la primera comunión era en diciembre. Y el niño les dice a los papás, papá, yo quiero confesarme. Y el papá le responde, hijo, pero todavía faltan unos meses para la primera comunión. Y el niño le insiste, papá, yo quiero confesarme. Tanto insistió el niño, pero ojo que fue el niño el que insistió. Tanto insistió el niño que finalmente el papá dijo, bueno, pues vamos a quitarle la idea, vamos a llevarlo donde el sacerdote, para que por lo menos hable donde el sacerdote, y el sacerdote pues, le hará ver que no es necesario, que eso no es tan grave. Y al contrario, el sacerdote, obviamente sin dar detalles, le dijo, qué bueno que trajo a su hijo a confesar. El niño tenía 6 años, ya necesitaba confesarse. Entonces, ¿quién necesita conversión? Todos. ¿Quién necesita arrepentirse de sus pecados? Todos. ¿Usted se acuerda cuando Jesús recibió un enfermo, un paralítico, que lo bajaron quitando unas losas del techo? ¿Qué era lo que todo el mundo podía ver? Que él estaba paralítico del cuerpo. ¿Pero qué fue lo que vio Jesús y nadie había visto? Que él era un pecador. Cualquiera diría, ay, pobre hombre postrado en una cama, ¿qué pecados puede tener? Tiene pecados. Paralítico y todo, tiene pecados. Anciano muriéndose, tiene pecados. Niño pequeño, tiene pecados. Religiosa en el monasterio de clausura, tiene pecados. De la renovación carismática, más pecados. O menos pecados también. Entonces, hay cosas que son para todo el mundo y esto es muy importante, es un principio cristiano clave, mis hermanos, clave. Es clave que siempre recordemos que estamos en la fila de los pecadores, en la fila de los necesitados. Y hoy vamos a hablar especialmente de la fila, la larga fila de la sanación. Usted le canta alabanzas al Señor, usted canta como los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? No se le entiende. Usted canta bellísimo. Esas alabanzas, realmente usted me transporta. Cuando les digan que ustedes transportan cantando, siempre pregunten, ¿a dónde? No se sabe a dónde está transportando usted. Entonces necesitamos sanación. Nosotros necesitamos sanación. Y le voy a decir otra noticia que es muy importante. A veces necesitamos más sanación que otras personas. ¿Y sabe por qué? Porque la persona que tiene una sensibilidad para el arte en general, como la persona que tiene una sensibilidad para la poesía, es una persona que tiene más sensibilidad. Y el que tiene más sensibilidad también va a tener más sufrimiento, va a tener más miedo y va a ser más afectado.
O sea que nosotros necesitamos sanación. En primer lugar, por lo que ya hemos dicho, por lo que hay que meterse a la fila. Pero es que además, recuerda que tenemos usualmente más sensibilidad. Por supuesto que en términos de formación y de desempeño artístico, ustedes, mis hermanos, están muchísimo más adelante que este servidor, pero yo también canto un poquito. Yo también ahí algo hago y transporto. ¿A dónde transporto? No se sabe, pero yo transporto. Entonces, yo sé algo de esto. Nosotros somos más sensibles. Y el que es más sensible, entonces, ¿qué le sucede? Pues le sucede que, como lo indica la palabra, siente más. ¿Siente más qué? Tres cosas siente más el artista. Y aquí hay muchos artistas, bendito sea Jesús. El artista siente más el dolor, el artista siente más el amor y el artista siente más la aprobación. Son tres palabras en las cuales la sensibilidad tiene un gran efecto en las personas que van por este camino del servicio a Dios. Entonces siente más el dolor, siente más el amor y siente más la aprobación. Pero además de eso, hay otras dos palabras que están muy juntas y que tienen que ver con la sensibilidad: la comodidad y la perfección. O sea que en total nos resultan 5 palabras que las vamos a estudiar en esta predicación. Prometo que seré un poco más extenso en esta predicación porque la pasada me dijeron que estaba muy corta. Entonces son 5 palabras claves. Las palabras son las siguientes, que es por donde usted, en cuanto a artista, usted va a ser más afectado que otras personas. Esto no es para que usted se considere, oh, soy especial. No, muchas veces esto le puede traer a usted más problemas que soluciones. Las 5 palabras, a ver si las puedo decir de memoria sin mirar mis apuntes. El dolor, el amor, la aprobación, la comodidad. La última no la entendí. La perfección. Entonces, el artista es muy sensible a la aprobación. Algunos artistas son extraordinariamente sensibles. Son esas personas que tú las invitas a tu casa y sufre. Está sentado en la sala, el living que llaman algunos. Está sentado en la sala y sufre. Y tú no sabes por qué sufre. ¿Y usted por qué sufre? Porque es que ese cuadro está torcido. El cuadro lleva 20 años colgado, nadie se había dado cuenta, pero este quiere que el cuadro esté exactamente donde tiene que estar. Entonces la persona sufre por eso, porque tiene esa sensibilidad. Y si no la tuviera, no sería artista. Es muy distinto que sea una octava a que sea una octava y un poquito. Quítale el poquito, tiene que ser la octava, ¿entiendes? Octava. Si estábamos en re, tiene que ser re, no tiene que ser re y un poquito no existe. Entonces la persona sufre. Entonces son 5 cosas que tienen que ver. De nuevo, el dolor, el amor, la aprobación, la comodidad y la perfección. Entonces vamos a ver una por una y así avanzamos en nuestro tema. ¿Qué tipo de dolores puede tener uno? Uno tiene muchos dolores. Algunos dolores son dolores que vienen de la infancia, carencias paternas, maternas. Hablando con mis amigos artistas, una cosa que me sorprende es la gran cantidad de personas que se sienten incomprendidas por su propia familia o por su entorno. En muchos lugares lo artístico no se valora. Si un papá tiene a su hijo que es bueno para las matemáticas, para los computadores, para los idiomas, es un gran líder, eso destaca.
Pero si resulta que la niña, por ejemplo, le encanta la jardinería, bueno, le encanta la jardinería. Si el niño, por ejemplo, tiene capacidad para el canto, a veces eso no es tan valorado. Entonces muchas personas tienen dolores que son hasta difíciles de ubicar, difíciles de encontrar, sensaciones de soledad, sensaciones de aislamiento, comparaciones odiosas. Esto pasa en todos los hogares, o en muchos hogares, y pasa a todo tipo de personas, pero estamos mencionando lo que sucede especialmente en el caso del artista. La persona que tiene sensibilidad para el arte, siente que lo suyo no importa o no interesa, o no vale, no cuenta. A veces es comparado con ese otro hermano que sí destaca en lo que sí importa. Y con mucha frecuencia lo que sí importa es lo que va a mejorar la clase social o va a mejorar el ingreso económico. A veces también hay dificultades por el trato, por la manera como hemos sido tratados. Y muchas personas artísticas o personas con sensibilidad artística tienen dolores que se refieren a las amistades, los afectos de tiempos antiguos, amigos, amigas. Un problema que tiene la persona con esta sensibilidad es que fácilmente idealiza. Entonces idealiza la amistad. Oh, mi amiga, mi amigo. Eso significa lealtad, significa unión, significa una unión irrompible, significa... Y a veces idealizamos demasiado. Entonces una sensación que con frecuencia va a tener la persona de sensibilidad artística es que el mundo no responde a sus expectativas. Claro, nosotros tenemos mucho a nuestro favor porque pues somos cristianos, somos católicos, tenemos los sacramentos, tenemos un entorno de amor, de afecto, que son nuestros grupos. Pero fíjate que hay una gran cantidad de artistas que empiezan a sentir rechazo hacia la realidad. Y por eso huyen al mundo de las drogas. Y por eso algunos rechazan tan fuertemente la realidad que deciden incluso matarse. Yo pienso que por la misericordia de Dios estamos muy lejos de esos extremos, pero es para mostrar cómo la persona experimenta el dolor. ¿Y ese dolor de qué proviene? Proviene de poder saborear la armonía, saborear la belleza, saborear la perfección, tocar, rozar la perfección y luego volver a este mundo que muchas veces es mediocre, es gris, es aburrido, es injusto. Entonces el artista está muchas veces en esa especie de subir y bajar, en ese acercarse a lo que es pleno, a lo que es perfecto, al concierto perfecto, el cuadro perfecto, la poesía perfecta. Llegar, tocar ese otro mundo y luego devolverse a la realidad. Y eso es duro, es un ejercicio duro. Y ese ejercicio a veces deja heridas en las personas. Una herida, una especie de rechazo. Hablando de cosas un poco menos poéticas, es lo que sucede cuando usted, por ejemplo, está preparando un congreso y está ensayando con el Ministerio de Música y buscando la afinación perfecta, el acorde perfecto, la combinación, el acompañamiento perfecto. Pero de todas maneras, si usted es cristiano, es católico, va a misa, llega a la parroquia, entra a la misa del domingo y todo el mundo destemplado. Entonces, es eso, es subir y bajar. Y ese ejercicio de subir y bajar es duro para algunas personas, muy duro para algunas personas. Pero si lo piensas bien, en realidad esa es también la vida cristiana. La vida cristiana en el fondo es eso, es subir a la altura de un Dios que nos ama gratuitamente, hermosamente, infinitamente, y luego descender a la condición de pecado, a las realidades de pecado que tenemos. O sea que el artista en realidad está viviendo lo que vive el cristiano, que es ese subir y bajar, y ese ejercicio es duro, pero atención, aquí viene una buena noticia, tú puedes santificar ese dolor. Ese dolor tú lo puedes convertir en camino de santidad. Nada más piensa esto, ¿dónde estaba Jesús antes de su encarnación? ¿Dónde estaba? Estaba en el abrazo eterno y perfecto de Dios Padre. Estaba en el cielo infinito. Y sin dejar, por supuesto, la unión íntima, sustancial, perfecta con Dios Padre,
Llega Jesús a esta tierra a ver todo desafinado, a ver todo destemplado. Por eso decían santos, como la amada Catalina de Siena, decían que la cruz de Cristo empezó el día de su encarnación. Todo en la vida de Cristo fue cruz, porque todo es ver eso, es ver esa imperfección, es ver esa mediocridad, es ver ese egoísmo. En realidad las peores desarmonías no son las de la música, los peores contrastes no son los de la pintura, los peores contrastes son los del pecado humano y la miseria humana. Entonces, el dolor aparece en la vida del músico, aparece en la vida del artista, el dolor aparece ahí. Y ese dolor, por supuesto, que se siente. ¿Y qué tiene que hacer el artista? Mira, el artista no puede renunciar a ese dolor. Lo que puede hacer es hacerse consciente y santificarlo. Es lo mismo que les ha tocado a todos los santos, sean artistas o no. Incluso el gran Santo Tomás de Aquino tuvo el 6 de diciembre de 1273, la fecha se conoce exacta, una experiencia mística celebrando la Santa Misa, era la fiesta de San Nicolás, y en esa celebración eucarística, Santo Tomás de Aquino tuvo una experiencia mística, realmente se sintió absolutamente transportado a la belleza, a la infinita armonía del Dios eterno. Cuando él volvió de su experiencia, ¿qué decía? Decía, frente a lo que he visto, lo que he escrito me parece paja. ¡Quemen todo eso! Él quería que acabaran con sus obras, gracias a Dios no le hicieron caso. Esa era la suma teológica, la suma contra gentiles, sus opúsculos, las cuestiones disputadas, todo eso. Gracias a Dios los recibieron, sí, tranquilízate, tómate una agüita, tómate un matecito. Y lo dejaron tranquilo. Y no le quemaron las obras. O sea que, ¿qué tengo que hacer yo con mi dolor? Respuestas. Me encanta dar preguntas y respuestas. Respuestas. Hay dolores de los que tenemos que pedir sanación, como todo el mundo. Sobre todo lo que son las carencias de familia, las heridas afectivas. Sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante. Las carencias afectivas, heridas, resentimientos, insultos, humillaciones. De todo eso tenemos que pedir sanación. Pero hay una parte que no es de sanarse, es de santificarse. Entonces hay que saber que el dolor va a acompañar tu vida. Los que han tratado de llevar una vida artística sin dolor inevitablemente caen en algún tipo de adicción, sea sexo, sea droga, sea alcohol, sea pastillas, sea tranquilizantes, en alguna cosa caen. Entonces, ¿qué hay que hacer con el dolor? Una parte es sanación. Sanación especialmente de qué? Carencias, humillaciones y cosas parecidas. Como cualquier cristiano tenemos que pedir sanación, abundancia de Espíritu Santo, bálsamo del Espíritu Santo. Pero hay otra parte que no es sino para que acompañe nuestra vida y es camino de santificación. Entonces la próxima vez que vayas a la Santa Misa y el coro que está en esa parroquia no tiene ni idea de lo que están haciendo. Yo he compuesto también algunas pocas canciones y algunas veces me ha tocado oír ejecuciones de mis canciones y efectivamente ha quedado ejecutada, completa. Ejecutaron la canción. Entonces todo eso es sufrimiento. Pero yo te digo una cosa, los sufrimientos no puedes evitarlos todos. Hay que pedir sanación, pero no puedes evitarlos todos. ¿Sanación de qué? Por última vez repito, carencias, humillaciones, heridas, resentimientos. Lo que sientes que paraliza la alegría, el fluir del Evangelio en tu vida, eso hay que sanarlo. Pero hay otra parte del dolor que no es de sanar, es de santificar. Y de esto se ha predicado poco en la renovación carismática. Y esa sanación, esa santificación es necesaria y es bella. ¿Y en qué se nota que es santificación? Que tú tienes ese dolor, pero ese dolor no te quita ni la alegría, ni la paz, ni la generosidad. Acuérdate de lo que dice San Pablo al final de la carta a los Gálatas, capítulo 6, y que nadie me moleste, yo llevo en mí las heridas de Cristo. Y el artista tiene que llevar las heridas de Cristo.
Cuando Cristo, me encontré una reflexión muy bonita que hace un amigo argentino, sacerdote argentino, el padre Leandro Bonín. Tiene una reflexión muy bonita sobre el resucitado. Él dice, cuando el resucitado se apareció a sus discípulos, no les dijo, miren mi cara. No les dijo, oigan mi voz. ¿Qué les dijo? Vean mis llagas. Vean mis llagas. Vean mis llagas. Y el cantante tiene que ir crucificado. Y el músico tiene que ir crucificado. ¿Sabes cómo llamaban a Francisco de Asís? Después de los estigmas lo llamaban el hermano crucificado. El hermano crucificado. Hay que llevar las llagas. Esas llagas no necesariamente se ven como los estigmas de Francisco o como las heridas del Santo Padre Pío. A veces no se ven, pero la gente lo siente. La gente siente cuando tu vida está crucificada. Y cuando tu vida no está crucificada, ¿en qué vas a caer? En una cosa que se llama comodidad. Sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces terminamos el tema del dolor. Todos tenemos dolores. Hay muchos dolores de los que hay que pedir sanación, pero también hay dolores que no son para sanación, sino para santificación. Y son necesarios. Y tú tienes que llevar la cruz. Y el cantante que no tiene nada de cruz no será un cantante cristiano. Será un artista que puede deleitar la gente, pero no será un cantante cristiano. El cantante cristiano siempre está crucificado. Y la cruz se nota. La cruz se nota porque donde hay cruz y hay paz es porque hubo gloria. Escriba esa frase que le conviene. Donde hay cruz, pero hay paz es porque hubo gloria. Entonces, si la gente ve tu sufrimiento, de alguna manera lo ve, lo intuye, lo siente, pero la gente ve que tú estás en paz, ahí pasó la gloria de Dios. Ahí tuvo que haber habido resurrección. Ahí hubo algo que pasó. Pasamos al segundo, el amor. Ay, Dios mío. Ay, suspiro. El amor. Nadie sufre tanto como con el amor como los artistas, los poetas, los pintores, los cantantes. El amor, el amor, el amor. El amor hace sufrir muchísimo. Pero la verdad es que el amor no hace sufrir. Lo que hace sufrir es el deseo de ser amado. Eso es lo que hace sufrir. Entonces, ¿por qué el amor hace sufrir? El amor hace sufrir por muchas razones. Vamos a citar las tres principales. Por la soledad. Acuérdate que la persona que evangeliza, y ahí están por supuesto nuestros queridos cantantes, ministerios de música, la persona que evangeliza es una persona que está dando. Y yo te digo una cosa, no para que me des ningún trato especial a mí ni a ninguno de los que estamos sirviendo en este congreso, pero date cuenta que cuando tú estás en una actividad de evangelización, no es únicamente cuando tienes el micrófono. Tú sueltas el micrófono y la gente te sigue observando. A ver, ¿cómo es el padre? El padre pues predica bien, pero no sé, como mal geniado. No me gustó no. Tiene ahí como un estilo, o el padre solo se junta con un círculo, o el padre solo abraza a unos, no abraza a los otros. Yo lo saludé, no me contestó. Entonces no te creas que estar en un evento, les habrá pasado a ustedes, me pasa a mí, estar en un evento es como estar con una cámara todo el tiempo está la cámara. Y entonces, por ejemplo, ese día tú amaneciste un poquito mal del estómago. Ay, qué padre tan antipático, ¿viste? No saluda, no come lo que uno le da. Ay, no, qué fastidio con ese padre. Y resulta que no es ningún fastidio, el pobre tipo está mal del estómago. El hombre con ese colon retorcido y todo el mundo esperando que abrace, que sonría, que sea. Entonces, ¿qué sucede? Que como el artista, el músico, el evangelizador, en esto nos parecemos, está siempre en la cámara. Eso es bastante exigente porque es como si todo el tiempo te estuvieran pidiendo dar. Entonces tú tienes que ser estable, humilde, cariñoso, sonriente, paciente, sabio. Todo eso tienes que ser. Es más o menos lo mismo que les pasa a los psicólogos y a los médicos.
Fíjese que un psicólogo no puede almorzar tranquilo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué no puede almorzar tranquilo un psicólogo? Porque el psicólogo se sienta y de una vez la persona que le queda al lado, doctor, ya que lo tengo al lado, figúrese, es que yo tengo un sobrinito que está presentando esto. ¿Eso qué será? ¿Qué será bueno para eso? Y lo mismo le pasa al médico. El médico es un imán que atrae todos los dolores. Entonces se sienta el médico, inmediatamente se sienta delante, como le pasó a un amigo, ¿no? En un congreso. Entonces él era médico o es médico. Delante se sienta una señora a hacerle consultas todo el almuerzo. Doctor, ¿qué será? Es que hay un dolor como que me sube, como que me baja, como que me da, como que no me da. Entonces dice él, mire, tómese esta pastilla y hace como que se la toma, como que no se la toma. Entonces, al evangelizador se le está pidiendo siempre que dé. ¿Y qué pasa? Que el corazón humano está hecho para dar, pero también para recibir. Entonces la persona que está en la evangelización, sobre todo la persona que está en la música, que está en el arte, es una persona que siente la soledad de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque a él o a ella se le está pidiendo que dé mucho más. Bueno, hay que reconocer que también la gente le da mucho cariño a uno, eso también es cierto. Las personas exigen mucho, pero las personas también dan mucho, mucho cariño. Entonces, un amigo, cantante, estaba por allá en una evangelización en Estados Unidos. A las 3 de la mañana le tocan la puerta. El hombre me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que si le trajeron el agua. O sea, la gente es detallista, ¿no? La gente es detallista y a veces se excede un poquito. Entonces, ¿qué pasó? Pasa que la soledad se siente muy fuerte, muy fuerte. Entonces cualquiera diría, bueno, pero hay otros que tienen su novio, su novia, su esposo. No creas que es tan fácil. Porque usted mire, por ejemplo, personas casadas a las que todos respetamos y admiramos. Voy a citar aquí con nombre propio un amigo que considero amigo personal, Martín Valverde. Martín Valverde es casado. Él tiene su familia hermosa. Piense usted que no es fácil para esa familia, no es fácil. ¿Por qué? Porque lo digo con absoluto respeto hacia la persona de Martín. La gente quiere oír a Martín, la gente no quiere ver ni a la esposa ni a los hijos. O sea, no es que le tengan rabia, pero quieren verlo es a él. Entonces fíjate que esto también produce una sensación rara porque él no puede estar viajando con la esposa y los hijos a todas partes. Entonces, ¿qué le toca hacer? Pues viaja él solo. Entonces, lo mismo que tantas otras personas que prestan un servicio desplazándose, viajando, eso también trae su propia carga emocional. Todo esto es para decir que el tema del amor, el tema del afecto es difícil para la persona que tiene esta sensibilidad artística. Y por eso, la persona que está en el mundo del arte, la persona que está en la música y mucho más si está en la evangelización, va a sufrir durísimas tentaciones que tienen que ver con el afecto, durísimas. Porque allí donde se da el clic perfecto, donde parece que se encontró la relación perfecta, la idealización se dispara 3, 4 niveles por encima de lo normal. Y eso hace muy difíciles las cosas, muy complejas las cosas. ¿Qué puede hacer una persona que vive estas realidades? Bueno, aquí es donde tenemos que recordar el primero de los 7 consejos que dábamos ayer, o las 7 indicaciones que dábamos ayer. Ayer hablábamos de 7 indicaciones para la vida de un carismático. Y la primera era, no pierdas el orden, van primero los mandamientos y luego los consejos. Primero los mandamientos y luego dones, talentos y carismas. Primero los mandamientos. Entonces lo primero es, no te digas mentiras. Lo que está mal, está mal. Así es, lo que está mal, está mal.
Es lo primero, mira, yo sé que es muy duro, pero lo primero es vivir en la verdad. Solo la verdad nos hará libres. Cualquier mentira es una cadena. Puede ser una cadena pintada con pintura dorada, pero es una mentira, es un engaño. Yo he conocido lamentablemente casos de personas que se enredan en situaciones de adulterio, en situaciones de fornicación, en situaciones homosexuales. Y hay que tener una cierta comprensión, no aprobar, pero hay que tener una comprensión. ¿En qué sentido? En esto que estamos diciendo, en que la persona muchas veces dentro de su soledad trata de agarrarse de algo. Y cualquiera diría, bueno, pero tienes tu familia, tienes tus amigos, eso es cierto. Pero ese deseo que está muy en el corazón humano de ser alguien especial y único para alguien, eso no desaparece por el hecho de que tú estés evangelizando. Entonces realmente ahí hay una experiencia muy fuerte que puede llegar a destruir un servicio de evangelización. Es algo muy fuerte el tema del amor. El tema del amor es una de las fuerzas más grandes que hay. ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, es evidente que necesitamos oración constante. Necesitamos oración constante y por favor no tengan ustedes miedo a hacer la misma oración que yo también hago. Señor, muéstrame tu rostro. Señor, revélame tu amor. Señor, sosténme cada día. Señor, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, nosotros tenemos que entender que nuestro servicio de evangelización, especialmente para los que están en el mundo del arte, nuestro servicio de evangelización solo podrá existir como un milagro continuo, así como me lo estás oyendo. Solo podrá existir como un milagro continuo. Mi servicio a Dios solo será posible como un milagro continuo. Cada historia es distinta, no todas las personas son tan dramáticas. Tal vez algunos de ustedes escuchan esto y dirán, no, pues el padre está como un poco intenso, está como un poco dramático. Yo estoy tratando de hablar para que toda persona, incluyendo aquellos que están viviendo situaciones más duras, vean que también le quiero hablar a su corazón. Si usted no lo vive con esta dureza, con esta intensidad, gloria a Dios, bendito sea el Señor, mejor para usted. Pero sepa usted que muchas personas que están en la evangelización a través del arte, a través de la música, son personas que están sufriendo esto. Y además tenga en cuenta un detalle, que tal vez usted no lo ha vivido, pero le puede tocar después. Porque es que hay edades, también hay edades en esto. Y también hay sorpresas. Y a veces cuando ya se cree que todo está en paz, de pronto renace esa llama, renace ese interés, renace esa posibilidad. Como dice aquel cómico español José Mota, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si esta es la vez? ¿Y si esta es la oportunidad? Entonces es duro. Y nuevamente ahí, ¿qué necesitamos? Necesitamos una gran unión con Cristo. Y necesitamos palabras que se predican muy poco. Para eso sirven estos benditos encuentros, para que se hable de cosas que casi no se habla. ¿Sabes qué palabras necesitamos? Abnegación, renuncia, mortificación, morir a sí mismo. Y es muy bello, lo digo por mí, es muy bello cuando uno logra, con la gracia del Espíritu Santo, cuando uno logra hacer una pequeña ofrenda de amor y uno le dice, Jesús, es por ti lo voy a hacer, es por ti, Jesús. Eso es muy bello cuando usted toma esa decisión y usted dice, Jesús, es por ti, lo voy a hacer por ti. Entonces, ¿y en qué consiste lo voy a hacer por ti? Hombre, que si hay una relación que se ve que no conviene, pues hay que tener cuidado, y tener cuidado muchas veces significa tener distancia, así como se oye. Eso no funciona de otra manera. La relación que no conviene, la única solución es la distancia, pero la distancia va a ser muy dolorosa, la imaginación se va a disparar, el demonio va a atacar, no nos vamos a obsesionar con el demonio, pero que el demonio ataca, eso es cierto. Entonces va a venir la dificultad y la única solución es esa oración, ese pedir oración y ese decirle a Jesús, es por ti, solamente por ti. Porque yo no quiero arruinar la obra que tú quieres hacer. Y porque yo no quiero
dañar a las ovejas de tu rebaño. Acuérdate que cuanto más público es un servicio, más interés tiene el enemigo en derribarnos. Es obvio. ¿Por qué? Porque cuando cae ese cedro del Líbano que Dios había levantado, el estrépito de su caída produce desasosiego, tristeza, escándalo en muchas personas. Entonces nuestra oración, cuando llega este sufrimiento del amor, nuestra oración tiene que ser una oración que diga: Señor, es por tu amor y por amor a tus niños, por amor a tus ovejas, por amor a tu rebaño. Ahora bien, no todos los días son tan dramáticos. Otra cosa que ayuda mucho con esto del amor, y por eso yo insisto mucho cada vez que puedo, es el tema de la alabanza. Ustedes me escucharon cuando ayer en la Santa Misa les decía, después de la Sagrada Comunión: deleítense, deleítense en Jesucristo. Deleítense. Si hay un momento de alabanza y tú sientes que el Espíritu te empuja, te levanta, vívelo, vívelo, gózalo. O sea, no todo tiene que ser triste, no todo tiene que ser duro. No, también el Señor, lo dice San Ignacio de Loyola, también el Señor te va a dar consolación. No todo va a ser desolación. Entonces, cuando el Señor te dé consolación, cuando venga ese consuelo, recíbelo, agradécelo, gózalo, bendice al Señor. Eso también te sirve, esa también es gasolina emocional. Si te encuentras por el camino amigos, amigas que sepan entender, lo cual no es tan fácil, porque hay personas que están ahí pero realmente no entienden, hay muchas cosas que no las entienden y uno se da cuenta que en el fondo no le entienden. Son personas cordiales, son personas atentas, pero hasta ahí llegan. En cambio, Dios sí te dará, porque su providencia es grande. Dios te dará personas. A veces son parejas, a veces son personas mayores, a veces son grupos de personas en donde tú encuentras un cariño sincero. Mira, San Pablo lo encontró. ¿Cuál fue la comunidad que tuvo ese cariño especial, esa cercanía especial, que fue un consuelo para San Pablo, aún en los momentos más duros de cárcel? ¿Alguien sabe? Sí saben. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Hay que conocer más a San Pablo, amados hermanos. No, Corintios no, Corintios era una mata de problemas, eso era una... Y no es por nada, pero los más carismáticos eran los corintios, ¿no? Esos eran los repletos de carismas. Tampoco los tesalonicenses. Ya se les van a acabar. A ver, Efesios tampoco. Gálatas tampoco. Ya esto va a ser por exclusión. ¿Cuál fue? Filipenses. Filipenses. Mire, lea usted la carta a los Filipenses. Yo leo la carta a los Filipenses y por supuesto hay tanta distancia, Dios mío, entre San Pablo y nosotros. Pero yo leo Filipenses y créame que hay cosas que yo siento que entiendo de ahí. La manera como él le habla a esta comunidad. Entonces Dios también te va a enviar consuelos. Y uno también tiene que tener el radar puesto, no solo para problema, pecado, tentación. No, no solo para eso. También ten el radar encendido para decir: Dios me envía este consuelo. A través del cariño, a través del amor, a través de ese clic del corazón que sucede. A mí, por ejemplo, el Señor, una cosa que me ha dado, y yo bendigo su nombre, algo que me ha dado el Señor en muchos lugares, son personas que lo miran a uno con ojos como maternos, como que dicen: bueno, vamos a adoptar a este pobre tipo, vamos a adoptarlo. Yo he contado varias veces una experiencia que me sucedió en la ciudad de Cali, allá en mi país. Hace ya bastantes años fui allá a una predicación precisamente con la renovación carismática, y allá en las despedidas una señora entre tantas señoras me dice: padre, yo voy a rezar por usted. Bueno, muchas gracias, uno siempre agradece. Era la época en que la gente no se tomaba tantas fotos. A mí el tema de las fotos ya me está afectando. Yo era una persona mucho más morena, pero con tanta foto me han ido poco a poco destiñendo. Si esto sigue así, dentro de poco voy a llegar aquí rubio y azul. Porque, bueno, en esa época no había tanta foto. La señora esta, entonces me dice, una señora así entre tantas señoras, ¿cierto? Me dice: no, yo voy a rezar por usted, muchas gracias. Años después vuelvo a la misma ciudad,
Y me saluda otra señora y me dice, padre, yo no me he olvidado de rezar por usted un solo día. Y le digo, ¿y usted quién es? Y me dice, ¿usted se acuerda que vino aquí hace 6 años? No he dejado de orar por usted un solo día. O sea, Dios nos da también regalos. O sea, no todo es duro. No todo es duro. A veces nos regala ternuras, sonrisas, paisajes, lugares, abrazos. A veces nos habla a través de amigos, de amigas, de grupos, de niños, de niñas. A mí eso me asombra. Yo entiendo que un niño, que una niña puedan ser cariñosos, por ejemplo, sobre todo con la mujer, porque la mujer pues inspira como ese cariño, ¿no? Como esa figura materna. Pero en muchos lugares me ha pasado niños que de repente me expresan un cariño, una cosa, y lo abrazan a uno y lo saludan y le dan una sonrisa y nadie les dijo que hicieran eso. Yo digo, Dios también le manda a uno a esas personas y es muy lindo. Entonces, en esto del amor, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, son, en resumen, 3 consejos. En primer lugar, acuérdate que lo que es verdad y lo que es mentira. Lo que es pecado y punto. Eso no hay que cambiarlo. Segunda cosa que hay que hacer, hay que saber que esta será una experiencia de unión con la cruz de Cristo. Y que muchas veces hay que decirle al Señor, es por ti. Es por ti, es por tu amor y es por tu pueblo. No quiero hacerle daño a tu pueblo. Y tercero, hay que disfrutar también, hay que gozarse y hay que agradecer cuando Dios te da esa oportunidad, ese momento. Eso es muy hermoso. Pablo tuvo su comunidad de filipenses, no se les olviden los filipenses. Los filipenses supieron querer a Pablo. Entre otras cosas, todo el mundo le recibía las predicaciones a Pablo y le daba el pasaje y le daba alguna otra cosita. Pero los filipenses le dijeron, nosotros te vamos a abrir una cuenta. Te vamos a abrir, no me hagan cara de nada, ya les vi la cara. Ahora, si quieren abrir una cuenta. Pero los filipenses dijeron, te vamos a abrir una cuenta, y le abrieron una cuenta a Pablo. Una cuenta para que él tuviera un dinero. Eso es bonito. Eso es bonito. Entonces, Dios también nos envía a esas personas y hay que saber valorarlas y hay que agradecerlas. Y hay que pedirle a Dios mucho discernimiento para ver en quién confía uno y cómo se expresa uno. Porque lamentablemente hay muchos malos entendidos también. Sobre todo cuando la gente es más joven. Yo ya voy saliendo hace rato de esa zona de peligro, pero la gente que es más joven, la gente que es bonita, y si es bonita y joven más, entonces siempre es un poco más difícil porque a veces se presentan malos entendidos. Entonces la gente cree que cualquier expresividad ya es un interés afectivo, entonces hay que tener cierta prudencia, hay que pedir el don de la prudencia sobrenatural. Pero que Dios nos envía sus consuelos y su gente, es verdad. Además no se te olvide lo que nos han dicho los padres de la iglesia meditando sobre el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro decimos, danos nuestro pan de cada día. Y siempre los padres de la iglesia, por ejemplo San Cipriano, han enseñado que con la palabra pan se indica todo lo necesario. Tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes que necesito cariño. Tú sabes que necesito compañía. Tú sabes que necesito ternura. Simplemente, papá, pongo ante ti esa necesidad. Tú sabes que necesito ayuda. Pongo ante ti esa necesidad. Tú sabrás cómo me ayudas. Y el Señor responde. Una última recomendación sobre este tema del amor. Si hay resbalones y caídas, que seguramente las habremos tenido o las tendremos, no perdamos la confianza en la misericordia del Señor. Volvámonos a su misericordia, levantémonos con humildad y sigamos el camino. No vamos a caer en desesperación. Tercero, el tercer tema es la aprobación. Esa es una área en la que hay más heridas de las que uno cree. Más heridas de las que uno cree. Porque alguien podría pensar que la labor del artista es una labor solitaria que se concentra entre el mundo perfecto de las armonías y el corazón o la mente o la voz del artista. Aparentemente el artista está solamente en un diálogo vertical entre el mundo de la perfección y su propio mundo, su corazón, su mente, su voz. No es cierto. La realidad es que el artista, mucho más de lo que tal vez cree, el artista siempre tiene una gran relación con la gente. Con la gente. Y la razón
es especialmente clara cuando hablamos de la música, porque la música siempre es un evento social. Y particularmente la música litúrgica, la música de alabanza, la música es un evento social, es parte de algo que sucede comunitariamente. Por eso hablamos de liturgia. La liturgia, ¿de dónde viene la palabra liturgia? Viene de laos ergón, es decir, el trabajo del pueblo, laos, el pueblo. De ahí viene también la palabra laico, laos. Entonces, la liturgia, de hecho, es comunitaria, y por eso la parte de la aprobación tiene mucho, mucho que ver. Pero ¿qué pasa? Que el deseo de aprobación fácilmente te puede llevar al deseo de la fama. Acuérdate lo que decíamos en la predicación de ayer, cuando más o menos un 55% permanecía despierto. Acuérdate lo que decíamos en la predicación de ayer, que existe el peligro de que uno empiece no a tener compañeros en la fe, compañeros de camino en la fe, sino público, auditorio. Y uno empieza a vivir de la aprobación. Cuidado con eso. Hay maneras sutiles como uno vive de la aprobación. Por ejemplo, yo quiero invitar cordialmente y respetuosamente, quiero invitar a que tengamos mucha mesura con el uso del canto a manera de dinámica. Lo que llama la gente una dinámica. Dinámica es eso de poner a la gente a moverse, ¿no? Algo que se haga alguna vez, pase. Pero cuidado con que eso se nos vuelva demasiada costumbre, demasiadas dinámicas. Porque hay personas que creen que ese pequeño dominio sobre el auditorio que se hace en una dinámica, porque si lo piensas bien, en una dinámica hay un cierto dominio, ¿no? Bueno, ahora todos se paran, ahora levanten la mano derecha, ahora levanten el pie izquierdo, ahora levanten el otro pie sin caerse. Entonces, las dinámicas. Y siempre es simpático. ¿Por qué? Porque la gente cae y rebota, ¿sí? Entonces la dinámica te da una pequeña sensación de poder, una pequeña sensación de poder. Y entonces, y ahora, a la izquierda, a la derecha, de cabeza. Bueno, y entonces, todo el mundo va. Pero ten cuidado. Dicen en inglés, don't overdo it. No te excedas, no lo hagas demasiado. No lo hagas demasiado. Tal vez en un momento de distensión. Y sobre todo hay una cosa que hay que tener en cuenta. Recuerda lo que decíamos ayer sobre el tema de los frutos, ¿no? Los frutos. Y los frutos son de conversión, de oración, de espíritu. Si tú empiezas a tener demasiados cantos que son movimiento, gimnasia, calistenia, ¿cómo es que llama eso? Fitness y cosas de esas, llega el momento en el que tú te das cuenta que la asamblea, a pesar de que sigue las instrucciones, cada vez se dispersa más. Y luego para hacerlos entrar en oración, ¡ay, Dios mío! ¡Qué problema! Eso deberíamos examinarlo críticamente y darnos cuenta que si las personas están teniendo cada vez más dificultad para entrar en oración, seguro estamos haciendo algo mal, algo no está funcionando. Porque lo nuestro es llevar a la gente a Dios. Lo nuestro es llevarlos a la adoración. Lo nuestro es llevarlos a que se rindan a Jesucristo. Lo nuestro es llevarlos a un amor consecuente de alianza con Él. Entonces, el tema de la aprobación, hay que tener cuidado. Sobre todo hay que tener cuidado en los ambientes juveniles. Porque algo que se ha entrado mucho es que, ¿qué hago yo con estos adolescentes para que no se me distraigan? Usted sabe que los adolescentes de hoy pues son gente que vive básicamente dispersa. Muchos de ellos viven dispersos. Entonces, ¿qué hago para que no se me dispersen? Lo más fácil es ponerlos a jugar, pero entonces es un juego más o menos cristiano. Más o menos, a veces tengo dudas. Es un juego más o menos cristiano.
¿Qué quiere decir eso? Entonces nos ponemos a jugar. Y ahora, muchachos, vamos a hacer otro juego. Y ahora vamos a hacer otro juego. Y ahora vamos a hacer otra dinámica. Y uno se hace la ilusión de que está evangelizando porque cree que mantiene al grupo unido. Pero no es cierto. En realidad están jugando. En realidad, si les pusieras otro tipo de juego que no tuviera nada que ver con Cristo y nada que ver con la Biblia, lo jugarían igual. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que en realidad no estás evangelizando. Entonces, cuidado con ese buscar aprobación, buscar conexión con la gente, al precio altísimo de perder contenido del Evangelio. Yo le decía a una de ustedes, le decía, nosotros tenemos que buscar otros métodos de conexión. Por ejemplo, a mí algo que me impacta, porque me ha sucedido sin yo planearlo realmente. ¿Cómo le impacta a la gente ver que el cantante o el predicador o el catequista se conmueve y llora? Obviamente no como una demostración falsa, artificial. Mira, los niños, los adolescentes necesitan ver que te importa tanto Cristo y que te duele tanto su dolor, que eso te afecta. Por eso yo también me he convertido en profeta solitario. ¿De qué? De evitemos los dibujitos, los muñequitos, la catequesis divertida. No fue divertida la vida de Cristo, no fue divertida. Si tú miras los evangelios te darás cuenta que en los evangelios la palabra que no cabe es la palabra diversión. Cristo no fue divertido, ni fue divertido para Él lo que vivió. Eso no significa que no quepa un apunte, un chiste, un momento de risa, un juego. Todo eso puede tener un lugar, pero un lugar, no todo el lugar. Un lugar, un momento dado. Después de horas y horas de las personas estar sentadas, pues es bueno decirles, bueno, ahora vamos a levantarnos, alzad las manos, todo eso. Sí, está bien, bien. Ya, un momento, pero ya pasó. Y seguimos en lo que estamos, porque lo que queremos es corazones rendidos a los pies de Jesucristo. Eso es lo que queremos. Entonces, cuidado con el estar buscando tanta aprobación, que por estar buscando conexión, cómo conectar con la gente, empezamos a rebajar el mensaje. Hay otro tema que también es interesante. No creo que les suceda tanto a ustedes, porque yo sé que ustedes tienen un camino de maduración muy bonito. Pero les digo como sacerdote lo que me ha pasado. Hay personas que buscan la conexión a través de cantos que en realidad no tienen nada que ver con Dios. Entonces, por ejemplo, una cosa que me sucedió a mí celebrando un matrimonio. Momento de las ofrendas. Como una promesa, eres tú, eres tú. A ver, el pan, el vino, Cristo, Eucaristía. La gran razón es que esa canción le fascina a la novia. O sea que ya imagínese, por el tipo de canción ya usted puede imaginar cuándo pasó esto. La gente trata de hacer memoria eso, de dónde era, ¿en qué país? ¿Dónde pasó eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está buscando una conexión, pero se está buscando a través de ese tipo de música. Por eso te digo que a veces el artista depende demasiado de la aprobación y de la conexión. Y es algo difícil de manejar, porque evidentemente si tú te desconectas completamente de la asamblea, la gente ni cuidado te va a poner y terminas cantando para ti solo. Pero si tú le das tantísima importancia a la conexión y a la aprobación de la gente, tampoco haces la tarea, porque entonces no los estás llevando al Señor. Entonces, ¿cómo podemos describir la labor de un verdadero evangelizador? A través de la música. Es el que conecta con la gente para ir con la gente hacia Jesús. Esa es la frase. Con la gente hacia Jesús. Pero no digamos gente, digamos una palabra más litúrgica. Con la asamblea hacia Jesucristo. Ese es el camino.
Esa es la meta, de eso es de lo que se trata. Con la asamblea. Claro que hay que conectar con la asamblea, pero con la asamblea hacia Jesús. Con la asamblea hacia Jesús. O sea que fíjate que el artista católico tiene una misión que es de puente. Es como atraer la gente, pero no para que se quede contigo. Atraer la gente, pero no para que se queden regocijándose entre ellos, recordando sus canciones, como una promesa eres tú. Sino con la gente hacia Jesucristo, hacia Jesús. Si no los estoy llevando hacia Jesucristo y simplemente quedaron muy divertidos y la pasaron muy bueno, en realidad el encuentro no fue ese éxito que tú dices que fue. No fue un éxito. No digas que fue un éxito, porque no fue un éxito, no lo digas. No es cierto. Entonces necesitamos mucha sanación ahí. ¿Qué tiene que ver la sanación con esto? Antes hemos hablado de la soledad y a veces, ¿sabes lo que nos puede pasar? Nos puede pasar que para no sentir que somos irrelevantes, nos apoyamos mucho en la aprobación. Eso le pasa a muchos artistas del mundo. Es interesante ver las biografías de algunos de estos artistas y cómo muchos de ellos se sintieron rechazados hasta el día en que descubrieron que tenían poder sobre un público. Entonces el poder sobre un público se convierte en un reemplazo de una herida que tiene la persona. Por eso es necesario pedirle al Señor que cuando yo tenga un micrófono, que cuando yo tenga una cámara, que cuando yo tenga un auditorio, que no se llama auditorio sino asamblea, mi actitud sea, yo no voy a arreglar nada mío. Es el Señor el que me arregla y me sana a mí. Yo voy a servir al Señor. Dicho de otra manera, no utilices tu ministerio para arreglarte tú. El ministerio no es para arreglar algo tuyo, para compensar algo tuyo. No. El ministerio que tú tienes es para servir al Señor y para servir a su pueblo. Pasamos al cuarto punto, el tema de la comodidad. Algunos artistas del mundo son conocidos por sus extravagantes peticiones cuando se trata de la comodidad. Y yo creo que es algo que es un poquito difícil de manejar. Se los dice una persona que tiene que viajar bastante. Varios de los que estamos aquí sirviendo tenemos esa característica que nos toca viajar mucho. Sin decir lugares, la semana entrante voy a estar en otro país y la semana siguiente en otro país y 2 semanas después en otro país. Créeme que no es tan fácil. Créeme que no es tan fácil. Por eso yo le decía a algunos de los organizadores, yo trato de hacer como las peticiones mínimas, pero algunas me toca hacerlas. Sobre todo en temas de sueño, de descanso, de comida, de cierta soledad, se necesita, es indispensable, porque si no, no aguantas, el ritmo no lo aguantas. Por eso también a veces la gente se extraña cuando uno dice, yo siempre lo digo, cada persona tendrá su decisión, yo siempre digo, buscaré el pasaje más económico, pero prefiero buscarlo yo. Porque prefiero buscar en el horario que queda mejor. Es que ya me pasó una vez para una misión a California. Me dijeron, padre, hemos conseguido la oferta de Bogotá, no me acuerdo si era San Francisco o Los Ángeles, $500. Eso es, por supuesto, casi un regalo. Ah, magnífico. El primer vuelo sale a las 3:15 de la mañana. Hace escala en Vancouver. Entonces, claro, yo llegué por los $500, pero luego la hospitalización le salió por $4,500. Entonces, dicen en mi país, lo barato sale caro. Pero ¿cuál es el otro extremo? Entonces, un extremo es que la gente simplemente exprime al padrecito, ¿no? No solo es el padrecito, también a veces exprimen a la paraguaya, ¿no? Las parejas. Entonces la gente exprime. Ese es un extremo. Pero el otro extremo son esos artistas que entonces piden una gran cantidad de cosas. Me acuerdo un cantante que decía, necesito es que si no hay eso, no hay contrato. Necesito 80 botellas de agua Perrier. Esa es un agua importada, no me acuerdo de dónde es, si es por el nombre tal vez es como francesa, no sé.
Entonces necesito 80 botellas para 2 días, ¿no? Entonces la gente decía, ¿será que se baña en esa agua o qué? ¿Qué es lo que va a hacer con esa agua, no? Otra artista decía, necesito una suite con cortinas blancas. Resulta que ya una suite, pues ya significa, imagínate el costo, ¿no? La suite. Pero además la suite tiene que ser con cortinas blancas. Entonces, ¿cuánto vale cambiar el cortinaje para que la niña diga, ya, ahora sí puedo reposar, ahora sí puedo descansar? Entonces, las exigencias de los artistas son famosas. ¿Qué es sano en este campo? Hay exigencias que es necesario hacer por nuestra salud, es necesario hacer pues por nuestra determinada condición. Yo les pido que sean muy comprensivos. Algunos de los que estamos aquí todavía aguantamos bastante. Pero es que he conocido casos en que realmente uno le da pesar, como tratan sobre todo a sacerdotes un poco mayores, ¿no? A veces los tratan de una manera que uno siente, eso es muy duro. Para esa edad, para esa condición es muy duro y esas cosas pasan. Entonces, por favor, tengan comprensión con eso. Pero de parte nuestra, siendo nosotros los invitados, tratemos de mantener en un límite razonable, solo en lo que es realmente necesarias las exigencias. Y entendamos aquella frase que dijo San Pablo: habiendo predicado a otros, no vaya a quedar yo descalificado. Por eso, lucho con mi cuerpo y lo someto, dice San Pablo. Lucho con mi cuerpo y lo someto. La traducción literal dice, ejerzo el pugilato, boxeo, ¿no? Ejerzo el pugilato, pero mis golpes no van al vacío, someto mi cuerpo. O sea que hay una dosis también de ascetismo, hay una dosis también de penitencia. Hay que tener cuidado con esto, y hay que tener cuidado también con la vida social. Con la vida social hay que tener cuidado. La norma que yo tengo no la quiero imponer sobre nadie. La norma que yo tengo es que yo reduzco la parte social a 0 o al mínimo. Tal vez porque no aguanto, o sea, no sé, ya me entró la edad, no sé qué será. Pero no aguanto. Además pasa una cosa que otras personas lo vivirán de otra manera. Y es que las invitaciones sociales que la gente hace con la mejor buena intención también traen una exigencia emocional. ¿Por qué? Porque si a ti te invitan, por ejemplo, a una cena, partamos de la base de eso, una cena, en estas edades en las que estamos, uno no puede comer mucho de noche, o sea que uno no va principalmente a comer, a pesar de que hay tantas cosas deliciosas, ay, sobre todo si uno está en Perú, Dios mío, se come, que da gusto. Pero si te invitan a una cena, tú no vas principalmente a comer, porque muchas veces no puedes ni debes comer tanto de noche, ya partamos de esa base. Entonces, ¿a qué vas? A encontrarte con un grupo de personas por las cuales tú tienes que mostrar interés. Estoy hablando descaradamente aquí. Porque alguien tiene que hacerlo. Si no me vuelven a invitar, pues no me inviten. Entonces, mire, usted está en su comida, en su famosa cena, de la cual cena no, ya le dije, no puede comer mucho, no puede comer mucho. Además sacan los mejores postres. Lo que menos debe comer uno y lo que menos puede comer uno son postres en la noche, su tremendo postre. Una vez me pasó en otro país, que entonces la gente es tan querida, ¿no? Me pasó en otro país, que estábamos por allá en una comida de noche, obviamente de noche, ¿no? Estábamos allá en la comida de noche y entonces dice uno de ellos por hacer una travesura, digamos que Alberto está cumpliendo años, porque en este restaurante regalan siempre un postre. Cuando se dice, o sea, una mentira. Y entonces, oiga, y todos se pusieron de acuerdo ahí a mentir delante del pobre. El encuentro se llamaba Verdad en la Vida Cristiana, ¿no? Y entonces estos diciendo mentiras. Y le dicen a la camarera, a la mesera, le dicen, señora, don Alberto está cumpliendo años. Oh, felicitaciones, claro, le traeremos su postre. Por supuesto, era una cena que valía mucho dinero, o sea, el restaurante no va a perder dinero, no se va a empobrecer por eso. Y traen el famoso postre. El famoso postre tenía un poquito, una cantidad mínima de harina al centro, y tenía la crema blanca esa de azúcar, más o menos lo que produce la mitad de la ciudad, lo habían traído ahí.
Padre, pero pruebe, pero coma, pero no, ni me gusta, ni puedo, ni quiero. Qué antipático. Qué padre tan antipático. Ahora no puede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que hay que tener cierta prudencia, tanto por parte de los que invitan como por parte de los invitados. Hay que tener prudencia en el tema social. Además, otra cosa es que si yo les contara anécdotas, ¿no? Yo les contara anécdotas. Una vez me invitaron, ese sí puedo decir porque es tan grande el país, Estados Unidos, ¿no? Pero era una comunidad muy humilde, una comunidad carismática de un pueblecito por allá. Y entonces, padre, lo invitamos para una cena de despedida. Entonces yo dije con la mejor sonrisa, está bien, perfecto, vamos a la cena. A la cena de despedida invitaron a todos los organizadores, que eran bastantes, con sus esposas, sus hijos, perros, gatos, loros, el vigilante de la cuadra. Bueno, oiga, llegaba gente. Bueno, está bien. Lo que les voy a decir, yo no sé si les va a dar risa o qué. Oiga, y claro, cada persona pues pedía su respectivo plato. No vamos a decir que era el restaurante de máximo lujo, pero siempre eso vale su plata. Además, esos son los Estados Unidos de América. Tú sabes que difícilmente va a bajar de 30 a 40 dólares por persona. Eso es una cosa respetable. Entonces vamos a suponer que eran 40, 50 dólares por persona, más lo que se comieran los perros, los gatos, todo el mundo que invitaron ahí. Conclusión, yo creo que eso costó cientos y cientos de dólares. Bueno, llega el momento de la despedida. Padre, le tenemos esta ofrendita. Entonces a mí me provocaba decir, ¿y por qué no dieron lo de la comida más bien? No me tomen como persona interesada, ¿sí? Y siéntanse en libertad, o sea, si ustedes ven que realmente... Mire, hay lugares donde uno sabe que realmente la gente, la ofrenda que puede dar es pequeña, y uno respeta eso. Y ustedes no me lo están preguntando, pero de vez en cuando es decir estas cosas. Si quieren, tómenlo como un desahogo, ¿ok? Tómenlo como un desahogo. Mire, en algunos lugares de mi país, yo he tenido que ir pagándome yo mismo el pasaje. Lugares de gran necesidad, lugares indígenas, lugares de mucha necesidad, y uno va conscientemente, y uno sabe que va a eso, y uno sabe que ellos también son hijos de Dios. O sea, uno no puede ser simplemente un evangelizador metalizado, platero, no. Pero realmente uno ve la incoherencia. Invitaron a 30 personas para la cena de despedida. Esa cena con toda seguridad costó mucho más de $1000, y luego te dicen, esta fue la ofrendita. Y dije yo, perfecto, buena la ofrendita, gracias. No, yo no dije eso. En todo caso, la vida social, esto hay que manejarlo con cierto tino, la parte de la vida social. Hay que tener en cuenta que, por un lado, algo de amabilidad, de cariño y de compartir es necesario. No se puede ser huraño, no se puede ser antipático. Pero por otro lado, tenemos que educar a nuestra gente para que también en eso seamos sobrios. Porque a veces realmente la sensación que uno tiene es que el pretexto es el Congreso o el esto, pero lo que querían era tener su tremenda comida, eso era lo que querían. Entonces seamos todos moderados en esto. A mí me parece que los mensajes de sobriedad, de austeridad que con tanta frecuencia nos da el Papa Francisco, que en eso nos da mucho ejemplo, yo creo que eso vale mucho. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser austeros en esas cosas. Bueno, vamos con el último punto. El último punto es que todo artista busca la perfección y puede sufrir mucho por la perfección. ¿Cuál es el problema de la perfección? Que cuando tú te concentras en la perfección, cada vez te concentras en menos personas. Y no se nos olvide, repito, la gran dimensión de nuestro servicio es litúrgica. Y liturgia significa el pueblo, nuestra gente. Y la gente no va a cantar de manera perfecta. Hay lugares donde la gente tiene una gran educación musical.
Por razones de oficios que me ha puesto mi comunidad, he tenido que viajar a Francia algunas veces. Es un deleite participar en una liturgia en Francia. Qué bendita educación musical la que tiene ese pueblo. Es que uno nota, la parroquia típica tiene una formación musical, la manera como la gente canta, su afinación, con mucha facilidad, 2, 3 voces como de modo espontáneo, muy bello. O en otros lugares no es tan fácil. Hay otros lugares donde hay mucha menos formación. Pero lo que no se nos debe olvidar es que la perfección a la que hemos sido invitados es la perfección del amor. Eso no se nos debe olvidar. La perfección que Dios espera en primer lugar de ti y de mí no es la perfección del arte, sino la perfección del amor. Y a veces la perfección del amor supone negociar con la perfección del arte. A mí me gusta mucho Mateo capítulo 10. Porque es la primera vez que Jesús envía a sus discípulos, ¿no? A la misión. Los envía como misioneros en Mateo capítulo 10. Y una cosa que me parece muy linda de Mateo capítulo 10, que es la distancia impresionante, vamos a decirlo así con drama, la distancia brutal que hay entre Jesús y sus apóstoles. Y sin embargo, Jesús los envía. ¿Qué qué comparación puede haber entre la predicación del Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, y la predicación de un pescador de Galilea? Y Jesús se somete a eso. Es decir, la calidad aparentemente disminuye, pero la caridad aumenta. Eso está bonito. A veces la calidad debe sacrificarse para que la caridad crezca. Y eso no debemos olvidarlo como artistas. Lo más importante para nosotros, lo más importante es que haya ese amor que crece. ¿Qué podemos hacer para que crezca el amor en la gente? Tal vez no resulta tan bonito, tan bien cantado. Tal vez no es esa canción en la que yo puedo lucirme para que la gente vea. Por favor, examinen esta voz. Científicamente, una de las mejores voces que existe es la de una señora. Este es un documental que yo vi. Esos temas me encantan. Esta es una señora, por cierto, una señora afrodescendiente, afroamericana. Es una cantante norteamericana. La pureza de la voz de esa señora es impresionante. Entonces lo mostraban con este aparato que se llama el osciloscopio. El osciloscopio, pues, es un análisis en tiempo real de las frecuencias. Oiga, esta señora era capaz de producir notas perfectas, o sea, completamente indiferenciables de lo que produciría un sintetizador o un instrumento. Por ejemplo, haga usted la de la sexta octava o lo que sea. Perfecto, pero es que en el osciloscopio salía la línea perfecta. Es impresionante una voz de esa. Son muy pocas personas las que tienen una voz tan supremamente perfecta como esta dama. Una voz absolutamente perfecta. Por supuesto, es apenas un puñado de personas en el mundo que tienen una voz con tan perfectísima calidad. Pero ¿qué tal que ella, cantando para Dios, dijera: por favor, que nadie más cante, porque yo soy la única que da el la perfecto? No. Si ella canta con otras personas, ya el la no va a ser perfecto. Ya el do no va a ser perfecto. Pero va a haber un sí que es perfecto, el sí a Cristo, el sí al Señor. Entonces a veces hay que tener en cuenta que la calidad hay que sacrificarla un poco por la caridad. Buscar que la gente ame, buscar que la gente se enamore. Y termino con las palabras que antes dije. Recuerda que nuestro gran propósito es, con la asamblea, voy a llorar. Hoy estoy sensible, creo que voy a llorar. Miren sus apuntes. Con la asamblea hacia Jesucristo. Con la asamblea hacia Jesucristo. Esa es la misión nuestra. Y ese es el efecto de la sanación. O sea que en el fondo, ¿cómo se resume este tema? En que todos necesitamos sanación, pero que muchas veces
las heridas, las dificultades, las contradicciones nos invitan a llegar a la santificación. O sea que sanación que conduzca a la santificación. Con la asamblea, ahora estamos mejor, ahora ya no lloro. Con la asamblea hacia Jesucristo, ese es nuestro lema. Y es muy bonito hacer eso, porque fíjate que la labor del que tiene ese ministerio de música es como abrazar a los hermanos y decirles, vamos, vamos hacia el Señor. Esa es nuestra labor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.